casi 5 meses que no nos vemos. 5 meses que yo no te veía, Anthony. Más o menos. Anthony, tú todavía la barba te creció ya. No, me la quito. Cuando uno le tiene miedo a algo, uno se pone en la posición de evitar ese algo. Así es. ¿Verdad? Evito No arriesgarse. No arriesgarse. Yo evito la velocidad, Wow. evito estar en las alturas. Dios mío. Pero ¿qué pasa con el fracaso? Con el fracaso pasa algo interesante. Y es que analizando este tema, yo dije, wow, pero realmente cuando uno tiene miedo al fracaso, uno se está cohibiendo de hacer tal vez algo que el muchas Señor cosas. ha puesto en nuestro Así corazón. es. Proyectos. La gloria. Y yo creo eso mismo. El ejemplo que Jesús nos da cuando nos dice que es imposible que no nos vengan fracasos, que no nos vengan tropiezos. Y tomar en cuenta también Y tiro por aquí. Y tiro por allá. Po. Y tiro por aquí. Y tiro por allá. Po. Y po. Pero aquí está todavía. cumpleaños hace poco, pero tampoco tan vieja. A ver. Vamos allá. Muy buenas, mi gente. Bienvenidos a una entrega más de su programa favorito, Transparentes Podcast. El podcast más transparente de la radio dominicana, aunque no Estamos en radio. Welcome to Transparentes Podcast. Wow, ¿cuánto tiempo? Yo creo que tenemos cada día. Chin. También, todos me alegro mucho de verlos a cada uno de ustedes. Igual. El día de hoy tenemos un contenido que realmente me apasiona hablar de esto, porque es algo que todo el mundo en algún momento lo ha sentido de alguna manera. Todo el mundo en algún momento ha sentido esta sensación, se ha sentido a veces con este sentimiento, como algunos lo pueden caracterizar, de la manera que lo puedan describir. Y acerca de lo que vamos a hablar hoy, seguro lo están viendo en el título, pero es acerca de el fracaso. Vamos a hablar acerca de qué es fracasar, acerca de qué es un fracasado, qué se siente, cómo puedo fracasar, si fracasar, desde qué punto de vista lo puedo ver, si algo malo, algo bueno. Vamos a hablar acerca de esto, porque todos en algún momento nos hemos sentido fracasados o hemos fracasado en algo. O con miedo al fracaso. También. O con el También. miedo al fracaso, el miedo a perder, porque esa es una de las sensaciones que más abunda hoy en día por la ansiedad. Hoy en día nos han vendido en nuestra sociedad que la victoria de todos vemos todas las victorias, pero no nos vemos ocultan los fracasos. las derrotas. Entonces, al ocultarnos los fracasos, amamos tanto las victorias y desvaloramos lo que es el fracaso. Sí. Por eso yo creo que el fracaso es algo que está desmeritado hoy en día. Las personas no lo están viendo como lo que realmente es. Entonces, vamos a empezar describiendo qué es el fracaso para cada uno de ustedes. Y aquí va a empezar con nosotros nuestro hermano Anthony. A ver, yo creía que era yo, ok. Bueno, para mí el fracaso. ¿Qué es fracaso? Fracaso. Pienso que una persona fracasa cuando no logra un objetivo, algo que se propone y al final no llega a ese punto en la que la persona quiere lograr. Pero también pienso que el fracaso es un poco subjetivo, que puede va a depender de la mentalidad de la persona cómo ve el fracaso. Hay personas que ven el fracaso como algo en el que ya no pueden salir, se quedan estancados, y otros ven el fracaso como la manera o la antesala del éxito Una oportunidad. o una oportunidad. También otras personas ven el fracaso como una manera más de cómo no hacer las cosas. Para mí el fracaso es la parte esencial del éxito. Sin el fracaso no existe el No existe el éxito. Mm-hmm. Fluya. Qué buena base. Sin el fracaso no existe el éxito. Eso es algo que es conllevadero uno con el otro, porque si vamos a decir entonces, sin éxito no hay fracaso, porque si lo invierto tiene que ser al revés. Así es. Aplica. Sí, es que si tú no tienes un propósito, tú no vas a tener una victoria. Si tú no tienes una guerra, tú no vas a tener una victoria. O sea, si tú no tienes, Si tú no tienes una un batalla. objetivo para ganar, tú no vas a tener un fracaso. Porque yo soy de los que creen que ganar no es nada si perder no existiera. Así es. Si no existiera la oportunidad de tú perder,
¿para qué tú quieres ganar? Porque al Ganar final no tendría sentido. Es algo- ganar no tiene sentido si no hay otra opción. Así es. Entonces, eso es lo que le da el perder, la esencia al ganar. El que existe el perder le da poder a la existencia de tener victorias. Entonces, vamos a darle la oportunidad a Venus de que ella desarrolle su punto y su visión acerca Que vino de qué preparada es hoy. fracasar. Esa señora vino con su Biblia. Señorita. Señorita. Porque no está casada todavía. Cumpleaños hace poco, pero tampoco tan vieja. Ah, ¿verdad? Que Venus cumplió, ¿verdad? Un aplauso aquí. Ya Venus tiene... Un año más de Yo vida no voy a para decir la Venus. fecha, pero ustedes si nos siguen en Instagram sabrán que Venus cumplió años en estos días. Deben seguir nuestras redes sociales en Instagram, @transparentespodcast, y en TikTok también, Transparentes Podcast en TikTok y en Instagram. Así que Venus, vamos. Gracias, chicos. De verdad que me ha gustado mucho lo que han compartido hasta ahora. Entiendo que ciertamente el fracaso es una antesala del éxito o de la victoria y que el fracaso no necesariamente tiene que ser algo malo. El fracaso puede que sea también algo subjetivo, como acaba de decir Anthony, porque puede que fracaso para ti sea una cosa y para mí no lo sea. Entonces, para que podamos tener éxito en algo, tienen que haber fracasos. Entonces, fracasar, como acaba de decir Anthony, es para mí el tú no, digamos, obtener el resultado deseado en cuanto a algo. Y tú mencionabas al principio acerca de miedo al fracaso. Cuando nosotros, digamos, le tenemos miedo a algo, nosotros evitamos ese algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo Somos dos. a andar en vehículo muy rápido. Y por eso, Ah, no, ahí no. sí, a la velocidad. No, hasta yo. Me da miedo eso. Yo no voy con la adrenalina. Yo tuve en un motor en estos días que yo sentí que casi... Él se quería morir, yo creí que era su último viaje ya. Porque ese hombre, mira, loco, pasó entre dos carros, así que yo dije, él no puede pasar, él pasó. Y pasó. Pero yo dije, bueno, este va a ser mi último viaje o el último viaje de él, porque uno de los dos va a morir aquí. O yo del corazón o él va a chocar. Ay, mi madre. Pero, o sea, exacto. Estamos hablando del miedo al fracaso. Cuando uno le tiene miedo a algo, uno se pone en la posición de evitar ese algo. Así es. ¿verdad? Evito yo- No arriesgarse. No arriesgarse. Yo evito la velocidad, Wow. evito estar en las alturas. Dios mío. Pero ¿qué pasa con el fracaso? Con el fracaso pasa algo interesante. Y es que analizando este tema, yo dije, wow, pero realmente cuando uno tiene miedo al fracaso, uno se está cohibiendo de hacer tal vez algo que el muchas Señor cosas. ha puesto en nuestro Así corazón. es. Proyectos, ideas. Entonces yo entiendo que el tú no lanzarte a ese algo te hace ya fracasado. O tú fracasaste si tú no te lanzas a hacer eso. Si no lo intentas, ya estás perdiendo. Exactamente. Si tú no lo intentas, ya tú lo estás, o sea, literalmente perdiendo. Está bien que cuando tú le tienes miedo a algo, tú lo evitas, ¿verdad? Pero no podemos decir miedo al fracaso cuando tú no estás intentando lograr eso. No sé si más o menos me doy a entender. Sí, no, Sí. yo creo mucho en eso porque, ¿qué pasa? Hay que ver, como dijimos, la perspectiva en la que tú estás viendo el fracaso. Porque si no lo intento, tampoco sé si lo voy a lograr y tampoco sé si no lo voy a lograr. Entonces, en la vida, los valientes son los que van a arrebatar las cosas. Aquel que se atreva a enfrentar sus miedos, porque cuando tú le corres a algo, tienes que saber que en algún momento tendrás que enfrentarlo, porque si le estás corriendo es porque está detrás de ti. Y en algún momento o tú te cansas o se vuelve más rápido tu miedo. Y cuando el miedo te alcanza tendrás que enfrentarlo de alguna manera. Y la única manera de acabar con un miedo es enfrentándolo. Así hay que enfrentarlo. Exactamente, enfrentar los miedos. Si nunca te enfrentas a Enfréntala. aquello que te temoriza, tú nunca El tú genérico. vas a saber si puedes con eso. Tú enfréntala. Totalmente. ¿Eh? Dios te bendiga. Ay, ay. También entiendo que, antes de que entre... Fluya. A ver, entiendo que hay dos condiciones del fracaso. Hay personas que fracasan y hay personas que son fracasados, que son diferentes. Hay personas que fracasan, pero lo ven momentáneamente. Pero cuando ya tú entras al estado de fracaso, Guarda eso ahí. Dale un minuto a eso, porque eso está demasiado profundo y eso hay que desarrollarlo bien. sí, Bien sí. delicado. A ver, fluye con lo que es el fracaso. Perfecto. Yo pensando y me daba cuenta que hubo alguien aquí en la tierra, que fue Jesús,
que nos demostró este ejemplo de la manera que yo podría decir más grande en la tierra. Este hombre que podríamos decir que cuando caminó como hombre en la tierra tuvo éxitos en muchísimos aspectos. El pueblo lo amaba al principio cuando le dio los panes y los peces, que incluso consideraron coronarlo como rey del pueblo que ellos tenían. Exactamente. Sin embargo, él tuvo que llegar a lo más profundo, o sea, tuvo que ser golpeado. O sea, él teniendo, por así decirlo, todos los éxitos, él tuvo que descender a lo más vil y menospreciado. O sea, ahí podríamos entender y decir que Jesús pudo ver lo que fue humanamente viendo el fracaso. Sin embargo, ese fracaso que quizá humanamente podríamos considerar que Jesús vio fue para alcanzar una gloria aún mayor. Fue para alcanzar, tuvo que morir incluso, tuvo que llegar a la etapa más baja de la vida, que es la muerte, que podríamos decir. Él tuvo que alcanzarla para poder alcanzar la gloria. Y yo creo eso mismo. Que el ejemplo que Jesús nos da cuando nos dice que es imposible que no nos vengan fracasos, que no nos vengan tropiezos. Y tomar en cuenta también que, por ejemplo, como decíamos hace un ratito, puede que el fracaso para algunos no lo sea necesariamente para otros. Porque vamos a decir lo siguiente: Jesús sabía que lo que le tocaba no iba a ser un fracaso. Exactamente. Porque, o sea, él es el hijo de Dios, él lo sabía. Pero fíjate que mucha de la gente que estaban alrededor de Jesús en ese momento era como que, pero sálvate a ti mismo. Claro. O sea, ellos veían a Jesús ahí colgado como un fracaso, pero realmente no. Entonces, para unos el fracaso puede que sea algo y para otros. Y algo de las condiciones de Jesús es que Jesús en un momento tuvo miedo, por así decirlo, o ansiedad. Miedo, pero se lanzó. Ansiedad. Lo hizo. Padre, tuvo una ansiedad, miedo. Pasa de mí esta yo entiendo. copa. Yo cuando leo este pasaje, esta historia bíblica, créanme, que es como que me conecto a ese momento del miedo que sentía Jesús antes de llegar a la cruz. Dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Sí. Y pude investigar un poco y me di cuenta que este estado es como un estado de ansiedad profunda, que el cuerpo comienza incluso, seres humanos son capaces de sudar sangre. Entonces, eso llega cuando me imagino a Jesús en ese momento, viendo todo lo que él tenía que pasar, y por eso quería decir esta palabra, que un fracaso con propósito no lo es. Un fracaso que lleva a propósito es una victoria. Padre, está muy bueno. Demasiado Dios fuerte. mío. O sea, un fracaso con propósito te lleva a una victoria. Así. Y por eso, créame, yo muchas veces tengo miedo de hacer cosas por miedo a que yo pudiera fracasar. Y créame que eso es lo que me convierte en un fracasado. O sea, lo que me puede convertir en un fracasado es no atreverme a hacer las cosas. Exactamente. Es así. Porque el fracaso, como decíamos anteriormente, lo define el éxito. Cuando para ti tú tienes una percepción de mi éxito, pero yo tengo una definición de mi éxito, por más que tú creas que yo estoy fracasando, yo sé hacia dónde yo estoy yendo. Y para yo, mira, porque vamos a decir que hay una oportunidad en una de 1,000,000 de lograr lo que sea sin fracasar. Pero luego van a haber dificultades. Y si no aprendiste las lecciones del fracaso, obligatoriamente te vas a caer de alguna manera. Entonces, el fracaso es lo que te prepara es para el éxito. El fracaso te está preparando para lo que tú tienes que para lo que tú vas a recibir. Entonces, cuando en la vida vienen fracasos o vienen tribulaciones, vienen desesperaciones, vienen ansiedades, es para enseñarte y aprender a hacerte más fuerte para en el momento cuando estés en un punto específico, sepas sobrellevar eso que tienes. Porque no nos vendrá ninguna carga que no podamos sobrellevar. Y hablando de eso, a veces el fracaso nos enseña la maravilla de Dios en nuestra vida. El fracaso nos enseña cómo Dios va a orar cuando nosotros con nuestra fuerza no podemos. Wow. Mira, y me quiero referir a la situación que tuvo Elías. Elías cuando Jezabel dijo que le quería cortar la cabeza y dice, él se sintió fracasado, ya no hay más, yo no puedo más. Yo no puedo más y a mí solo yo quedo para que me maten. Exactamente. Y dice que corrió y se escondió. Y allá estaba Dios y le dice, ¿qué haces aquí? Entonces hay veces que el estado de fracaso que nosotros entramos y creemos que no hay nada, entonces Dios se aparece y dice,
¿qué haces aquí? Y ahí hay un misterio tremendo, yo veo un misterio ahí, porque cuando dice que hubieron brisas, tornados, y ahí no estaba Dios, pero en el silbo, en el sonido tranquilo, ahí era donde estaba Dios. Para que tú veas que en el momento que más mal tú te sientes, a veces tú no escuchas a Dios por los sonidos que hay en tu alrededor, y te olvidas de escuchar el sonido apacible de la voz de Dios que te está hablando en ese momento, y por cuestiones de cómo te sientes, lo ignoras. Y sí, y quería seguir abundando. Era que cuando llega Jesús, cuando llega Dios a tu vida, en el momento de fracaso, es ahí donde Dios te dice, largo camino te resta. A veces cuando tú piensas que ya no puedes más, es ahí donde Dios te da nueva fuerza para seguir avanzando en el camino del éxito de Dios. Exactamente. Pero me gustó mucho que tocaras el tema de Elías, porque yo veo un misterio tan fuerte en esa situación que pasó Elías cuando decidió huirle a Jezabel. A Jezabel. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ignoramos nuestra humanidad, ignoramos nuestras emociones y hacemos como que ellas no existen, como que ellas son una influencia demoníaca, y por esa razón lo que tengo que hacer es desecharlas. Somos seres emocionales. Y al contrario, yo creo que las situaciones emocionales que nosotros pasamos en nuestras vidas no son para desecharlas, no son para ignorarlas, sino son para enfrentarlas, son para aceptarlas. En algún momento yo me siento triste, no sé qué hacer, yo no puedo hacerme como el que no está pasando nada y qué sé yo, y empezar a actuar como que no está pasando nada. No, yo debo de aceptar esa situación. Miren Elías, ¿cuántos hombres fueron los que se le pararon enfrente a Elías cuando él estaba allá en el Monte Carmelo que descendió fuego del cielo? Fueron de 50 en 50, y me imagino que esos 50 no eran cualquier guerreros, no eran cualquiera, sino que eran guerreros preparados, porque venían directamente del rey. Entonces, si él no le tuvo miedo a esos 50 que se le habían puesto ahí, en el momento de Jezabel, él tuvo miedo. Y él no ignoró esa situación que le había pasado. Y cuando Elías toma la decisión de esconderse, toma la decisión de huir, Dios, como padre de Elías, como Dios que había visto y había sido fiel a Elías, y Elías había sido fiel a Dios, Dios no va y lo reprende y le dice, Elías, pero ¿cómo tú te atreves a esconderte? Tú eres un charlatán, o mira, tú eres un hombre de Dios, y miren en qué situación tú te encuentras, ponte serio, o cualquier otra cosa. No, come y... Wow. Son palabras que a mí me tocan. Porque cuando Dios, en vez de irle a echarle un boche, Elías, reprocharle, como muchas veces nos pasa cuando nos sentimos cansados y le comentamos a alguien que lo cagaran y nos dicen, pero tú no eres un hombre de Dios, ¿qué es lo que te pasa? Ponte serio, suelta eso, o cualquier Aunque otra cosa. a veces no es malo que te lo digan. No, pero mira la actitud que toma Dios, el Padre. Come y bebe porque el largo camino te resta. Así es. Dios se hace cargo de nuestras situaciones emocionales. Dios no está ajeno a esas situaciones. Así es. Dios responde. Dios no le dice a Elías, ven, párate y vete pan de Jezabel porque tú tienes que enfrentarla. No, le dice, espérate. Yo entiendo que tú te encuentras en una situación en la cual tú no te encuentras al 100, así que come y bebe porque el largo camino te resta. No es que tú no lo vas a hacer, pero tranquilo, porque tú te vas a recargar energías y tú vas a emprender a hacerlo. Eso nos enseña que los fracasos se enfrentan, no se le huye. Totalmente. Era, a ver, ok. Bueno, miren, realmente hay algo que me gustaría también compartir acerca de la palabra. Se encuentra en Mateo 25, 14. Es una parábola que realmente todos conocemos, la parábola de los talentos. Resumirse la verdad para aquellos que tal vez no la conocen. La palabra dice que el reino de los cielos será también como un hombre que emprende un viaje lejos, pero llama a sus siervos y le encarga sus bienes. Dice la Biblia que ese hombre le dejó a uno, le dejó 5 talentos, a otro le dejó 2 talentos y a otro entonces le dejó un solo talento. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando luego de ese viaje el hombre vuelve, le pide cuentas a sus siervos acerca de los talentos que puso en la mano de cada uno. Al que le dejó 5 va y le pregunta, dime a ver. Y él le dio los 5, le dice, mi patrón, tome, aquí tenemos 10 para usted. Trabajé por eso. Y el Señor le dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Cuando ese mismo señor va al que tiene los 2 talentos, el de los 2 talentos le responde lo mismo. Mi patrón, mi líder. 4. Mi papá. Tome, mi señor. Tome su 4. Mi patrón. Y así mismo ya llegó. Llegó el hombre. Y así mismo le responde, siervo, hiciste bien, siervo bueno y fiel.
has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a Así compartir la felicidad de tu Señor. Pero pasa algo muy fuerte con el que le dejó un solo talento. Y es que dice la palabra que a este joven, a este chico, esta persona, ¿verdad? Lo arropó un miedo. El miedo al fracaso del cual estamos hablando aquí. Exactamente. Y así mismo lo dice él. Tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. Pero entonces su señor le respondió algo demasiado fuerte. Siervo malo y perezoso. Perezoso. Siervo malo y perezoso. Señores, perezoso es una palabra demasiado fuerte. Exactamente. Perezoso es una palabra demasiado fuerte, porque fíjense que cuando el Señor le dice siervo malo y perezoso, Él no se está quejando de lo que el pana hizo con la moneda. No, él no se quejó de lo que le hizo. Él se quejó de lo que él dejó de hacer. Exactamente. Entonces, es muy fuerte eso. Para que tú veas que Dios no quiere que tú seas un fracasado. Dios no quiere que tú te quedes en una condición en la cual ni tú mismo eres feliz. Porque yo te aseguro que él no era feliz, aun y cuando lo estaba escondiendo, que se sentía seguro. Porque no siempre la seguridad es felicidad. Que tú estés en un lugar que todo aparente estar bien, no quiere decir que tú estés siendo feliz o que todo esté bien. Porque aparente estar bien. Vamos a decir, cruzar la calle. Tienes que cruzar la calle, pero están pasando carros. Y del otro lado de la calle está tu felicidad. Del otro lado de la calle es que está lo que tú tienes, lo que tú quieres alcanzar y anhelas alcanzar. Pero tú te sientes tan seguro en la acera que no te arriesgas a cruzar la calle simplemente porque están cruzando carros. Entonces dejas pasar lo que tanto tú amas, lo que tanto tú quieres, por simplemente un miedo a perder y al final ni siquiera te estás arriesgando a ganar. Miren, es tan fuerte. Yo quiero hablarle a las personas que el Señor ha puesto una idea en sus corazones, un proyecto. Señores, hay que lanzarse. No podemos tenerle miedo al fracaso, porque si usted, por miedo al fracaso, deja de cruzar esa calle, pues entonces usted va a dejar pasar esa bendición que el Señor quiere. Miren, la Biblia habla de que fueron talentos lo que se le entregaron a esa persona, ¿verdad? Y según yo investigué, un talento, uno solo, valía el salario de 15 años de una persona en ese momento. Oigan eso, o sea, que no era cualquier cosa. Que me den a mí el salario de 2 años. Él tenía 30 años. Óyeme, no que era a mí me dieran el de 2 cosa. años. No era él tenía cualquier 30 cosa. años en su bolsillo. Fuerte. No era cualquier cosa que le estaban entregando a él. Entonces, como no es cualquier cosa lo que el Señor está poniendo en tus manos, no lo entierres por miedo al fracaso, porque ese miedo, el tú no hacer lo que tienes que hacer con lo que el Señor puso en tus manos, ya te hace un fracasado. Oigan lo que él le respondió. Luego de que le dijo que lo había enterrado, ¿verdad? El talento. El talento, exacto. El Señor al final le dice, quítenle quítenle la moneda y dénsela al que tiene 10,000. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, hablando del que le dieron la moneda, el talento, ¿verdad? Échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Siervo inútil. Oigan, yo no quiero que Dios me diga siervo inútil. Inútil. Yo creo que nadie quisiera que Dios le diga siervo inútil. Nadie. Hay que ponerse el que deja de hacer, en pocas palabras, el que deja de hacer por miedo al fracaso. Ya fracasó. Es un inútil. Yo no sé. Quiero hacer una historia. Discúlpame, antes de que introduzcas la historia, yo escuché en el texto que decía que el hombre, o sea, el jefe, el patrón, le dio el que tenía, o sea, el uno que tenía, ese siervo perezoso, me gustaría llamarlo más así, siervo perezoso, se le entregó al que tenía 10. Queriendo decir que el que tenía 5 y los convirtió en 10, no los perdió. No. O sea, el jefe viene y les entrega 5 talentos. Al que no tenía. Y hay gente que podrían ver a Dios injusto por eso. Sí, que dirían, mira, Dios le quitó al que no tiene para darle al que ya tenía. No. Pero lo que yo vi fue que el Señor viene y le deja 5 y lo convierte en 10. Se supone que los 10 le pertenecen al Señor. Pero no se ve eso, no se ve como que el Señor viene y se los quita, sino que le permite seguir con los 10 para seguir multiplicándolos. Es que el lanzarse trae multiplicación. Exactamente. Eso está bien, porque nunca
aparece que el Señor se lo quita. Incluso ellos le dicen, ven Señor, toma tus 10, o sea, te los entrego, pero al final dice, y Él les dio Entre. uno al que tenía 10 para que tuviera más, o sea, Era de Él. era de Él, O sea, Dios te pone a trabajar para ti. con lo de Él. Con lo de Él. Exactamente. Dios te pone a trabajar para... Pero es verdad. Es así. Pero uno se pone a pensar, y es verdad, porque al final todo lo que tú tienes, Todo las lo que- herramientas que tú tienes en tu vida, ¿quién fue que te las Dios. No, y todo lo que tú crees que haces para Dios, al final eres tú quien termina siendo bendecido. Eso sí es Exacto. verdad. Porque al final Dios te pone a ti a trabajar para conseguir bendiciones. ¿Y para quién son las bendiciones? Las bendiciones al final son para ti. Y es ahí lo que quería decir ahorita. Que hay personas que fracasan y salen del fracaso. Ven las cosas, pero hay personas que son fracasados. Es que hay que saber. Y es ahí donde vemos el vivo ejemplo de una persona fracasada que decide quedarse en la zona de confort, en la zona del fracaso, Es el mayor por fracaso. miedo a salir de ella. El fracaso es el Yo puente siento que hacia el éxito. este video me está hablando, Dios mío. A ver. Ustedes me están hablando. Yo creo que el fracaso Está es el hablando. puente hacia el Igual. éxito. Yo quiero que Sí. hagamos un inciso. Mira, de una vez. hay- Un inciso, espérate. Es para decirte a ti que tú estás viendo este video. He visto en el algoritmo que la mayoría de la gente que están viendo los videos no están suscritos al canal. Ya somos 250 suscriptores, pero tú puedes ser el 251. Y el Así próximo que lo está viendo puede ser el 252. Entonces, ¿qué ustedes le dicen a esa gente que ven los videos y no se suscriben al canal? Manito, suscríbete. Tienes que suscribir, dale like al video, Procede comentar. al arrepentimiento. Y Dios te bendiga. Mira, Mira, hermano, si yo- tú quieres comenzar a pensar como una persona exitosa y que los fracasos de tu vida sean Suscríbete. diferentes, que no sean esas caídas que te dejen abajo, créeme, tú debes de suscribirte porque aquí vamos a traer contenido, créeme, que te va a ayudar bastante y que si tú tenías esa situación que tú no podías, no sé, superar o cualquier otra cosa, aquí estamos para ayudarte y créeme que no vas a seguir igual. Transparentes Transparentes Podcast. Podcast. Continuamos. Bien, estábamos ahorita de De lo del fracasado y fracaso. Y fracasar. Y fracasar. O sea, tú debes salir de la zona del fracasado para obtener el éxito. Porque si te mantienes en la zona de fracaso o te mantienes confort. fracasado, Esa es una de confort. ya tú lo eres. Porque así como decía la historia, él escondió el talento y se mantuvo tranquilo hasta que llegara el Señor. Asimismo, hay personas que tienen visiones, tienen proyectos, Dios pero mío. por el miedo a Hay grandes a ideas perder. que han muerto en una habitación. Así Pero es. asimismo hay grandes proyectos que han nacido en un pozo. En un fracaso. Así es. Dios mío, ¿Y José. tú crees- una pregunta, ¿ustedes creen que esos dos que sí pudieron multiplicar, ustedes creen que ellos Fueron no te- valientes. No, que ustedes creen que ellos no tenían miedo? Porque yo creo que sí también. No, Sí. pero Claro, es que mira el cómo, miedo- mira, Ellos sí y tenían creo que en la miedo. versión Reina Valera dice, conociéndote que tú eres un Un señor rey, un Que señor busca severo. donde no puso. donde no puso, ellos sabían a quién se estaban ¿A quién enfrentando. Pero yo creo que ellos Pero sí ellos tenían tuvieron el valor. miedo. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene donde hablaba... Es que, mira, ahorita, tener a ver. miedo No está mal. no está mal. Es, No. mire, Lo es- mal no es abordarlo. no abordar ese miedo. Exacto, porque eso es lo que hablamos al Créeme. principio. Por ejemplo, mira, escúchame. Josué y Caleb, ellos sabían que habían gigantes allá. Ujú. Pero ¿qué ellos dijeron? Ellos dijeron, si a Dios le place, a esos gigantes lo vamos a comer como pan. Ellos sabían que habían gigantes fuertes allá. Yo me Pero ellos entendieron que tenían que enfrentar esos. Yo me imagino que ellos tenían miedo y decían, bueno, vamos a tener Wow, que Dios mío, enfrentar. siento a Dios. Claro, yo me imagino que ellos tenían el miedo. Que ellos tenían, porque yo creo que el miedo es algo que va a estar presente casi siempre en cada situación que tú tengas que enfrentar. Así. No, y es necesario. Yo creo que el miedo es necesario para poder avanzar. Porque ¿a qué tú le vas a estar corriendo? No está mal correrle al miedo, pero hay que saber la dirección que tú estás corriendo. Porque es que si tú no le tienes miedo, yo entiendo que la bendición no es tan grande. Dios mío. Porque Es si verdad, tú, porque mira, tú lo ves por muy ejemplo, pequeño. yo le tengo, por ejemplo, Venus podría encontrarse que le tiene miedo a las alturas. Pero si ella le tiene miedo a las alturas es porque algo es grande. A lo pequeño, ella no le va a le va a tomar. cruzar. Hasta que le digan que se va a tirar de un parapente, que ella va a ser, sabe que la No, victoria ya. que hay abajo va a ser mayor. O sea que mientras la victoria es más grande, más miedo podemos encontrar. Es así. Yo puedo estar, por ejemplo, No, y mira, los Wow. grandes mártires, Dios mío. los grandes mártires de la Biblia, podríamos llamarle así, Oye, todos pasaron es que por
por problemas grandes que no estaban en sus manos. Al fracaso le han hecho un mal marketing. A las- Al fracaso lo han vendido de una mala manera. Sí. Pero el fracaso y el miedo son necesarios para tener éxito y eso es una realidad. Suena cliché en ocasiones, pero es una realidad porque mira, si yo no me siento con miedo, no soy humano. Porque el mismo Elías, que fue un profeta de Dios enorme en cuanto a proezas y en cuanto a logros, en un momento tuvo miedo. Imagínate nosotros que en algunos momentos nos sentimos como unos gatitos, que nos sentimos tan pequeños, ¿cuánto miedo más vamos a tener? Pero Dios te ve como un león. Entonces, si ya Dios te ve como algo grande, ¿por qué tú tienes miedo a crecer? Tenemos tanto miedo a crecer, pero el miedo hay que enfrentarlo. Porque el miedo, Hay que enfrentarlo. el miedo con valor. es una herramienta para llegar al éxito. Y me voy a atrever a decir algo, ahí como inciso más o menos, sobre David. Créanme, David es una de las personas que más me impactó de toda la Biblia. Hay personas que lo tildan como el pecador y lo ponen como en primera plana. Pero yo veo a David como ese Yo lo veo como el que tiene el corazón conforme a Dios. conforme a Dios. Porque figúrate tú esta situación. David, siendo ungido de Dios, muere Saúl. El pueblo se encuentra en una situación complicada porque los van a invadir. Normalmente en la antigüedad, cuando los pueblos se quedaban sin rey, las otras naciones aprovechaban la inestabilidad política que se encontraban y aprovechaban para invadir los pueblos. Así es. Y David sabía esa situación que se iban a aprovechar. Y David se encuentra que no sabe qué hacer porque el rey tenía tiempo sin escuchar la voz de Dios y el pueblo se encontraba sin dirección porque no tenían la voz de Dios. Y David, siendo este ungido de Dios, toma el efod de lino del sacerdote. Como sacerdote. O sea, era algo que nadie podía hacer, era algo que nadie se atrevía a hacerlo porque moría. Porque inmediatamente entraba al lugar santísimo sin estar santificado, moría completamente. Sin embargo, David, viendo la necesidad en el pueblo, viendo la necesidad de una dirección de Dios en el pueblo, él dice, es necesario que yo tome este efod y entre a ese lugar santísimo, aún así muera. Aún así yo muera, yo necesito hacerlo. El riesgo más grande es la muerte y al final, si no lo intento, también puedo morir. Y eso es lo que yo creo del éxito. Esa es la brecha que yo veo del éxito. Que debemos de tomar ese valor de golpear al fracaso. Mira, Yo una de las, sé que tú me vas a dar, pero si está de Dios, yo te voy a ganar. mira, una de las cosas que hay que ver para poder enfrentar el miedo o enfrentar el éxito, porque hay veces que hay que enfrentar el éxito, Así es preguntarte, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si vamos a decir, lo peor que puede pasar es que vuelva a estar como yo estaba. Lo peor que puede pasar es que muera. Si no existiera fracaso, si no existiera fracaso, todo el mundo fuera exitoso. Ni así. Ni así todo el mundo va a ser exitoso. Yo creo que sí, yo creo que sí. No. Yo creo que sí. Pero van a yo ser creo que mediocres. no existiera el éxito. Exactamente, porque sería más o menos un estado como el primer Adán, en el principio. Todo bien. Todo es perfecto. Nada. Mira, dice que la esencia del ser humano es La muerte. ¿Cómo así? Un pana mío dice que la esencia de la vida es de la muerte. esencia. La esencia de la vida es la muerte. Porque es ser imperfecto. Porque hay personas, mira, cuando tú vives sabiendo, porque hay veces que nos olvidamos de que nos vamos a morir. Mira, hay veces que nos olvidamos de que vamos a morir y dejamos de vivir. Tú no me entiendes el ritmo, mira. Mira, Cuando luego tú de empiezas a capacitarte en tu mente y saber que tú vas a morir, tú empiezas a hacer cosas porque sabes que esta vida no es infinita. En ocasiones los jóvenes creemos que siempre esta juventud va a durar, pero yo me concientizo siempre de que esta juventud, en algún momento yo voy a estar como algunos ancianos que yo veo, entonces yo tengo que saber las cosas que yo estoy haciendo porque ellos tienen muchos arrepentimientos. Entonces, para evitar arrepentimientos hay que tener atrevimiento. Wow. ¿Es así? Ahorita decía que la esencia del ser humano es ser imperfecto. Luego de Adán. Explícame Luego eso, de Adán. por favor. Luego de Adán entra el pecado y de ahí entra la imperfección en el ser humano. Y de cada quien que nace es imperfecto. O sea, no quiere decir que por default nosotros vamos a cometer errores. Se podría decir. Vamos a cometer errores. Ahora, estar y permanecer en el error Es decisión nuestra. es decisión. Yo quiero que vamos a ir a hacer un pequeño cambio de rumbo, pero es ahí mismo. Sí, pero mira, y quiero terminar con, o sea, Termina la idea. esto. Es cometer errores.
y nos enseña. Yo estaba leyendo un libro, se llama de John Maxwell, El lado positivo del fracaso. Lo comencé ahora y me está gustando bastante. Se los recomiendo. Y me dice que el dolor a veces es la forma en la que el universo llama nuestras atenciones. Y eso yo también lo agrego a Que Dios también llama nuestra atención. utiliza esas formas Dolor. para nosotros, para acercarnos a Él, para él Llamarnos. enseñarnos cómo se hacen las El cosas. dolor nos enseña. Pero el punto es cuando nosotros desvalorizamos eso, porque mira, cuando un niño está aprendiendo a caminar, el niño se cae muchas veces y tú lo ayudas como adulto, tú lo ayudas y te diviertes con él cuando él va cayendo. Y llora. Pero el niño llora, el niño sufre cuando se cae porque se da y se golpea. Pero ¿por Pero qué? aprende. ¿Por qué no le tenemos tanta misericordia? Le tenemos tanta misericordia a un niño, pero a ti cuando tú fracasas eres tan cruel contigo. Cuando tú fracasas eres súper cruel de creerte decir como que el éxito era la única opción. El fracaso también es una opción, pero hay que estar capacitados de saber que aunque fracases tienes la oportunidad de levantarte, porque si tanto amas a un niño, ¿cuánto amor más vas a tener también para ti? Debes tener la capacidad de amarte y decirte tú mismo, decir, fracasé, pero todavía me puedo levantar. Así es. Todavía tengo la oportunidad de levantarme. Yo creo que lo importante radica no en cuántas veces fracasas, sino en cuántas veces te levantas. Así. Créeme, yo siempre, o sea, es algo que yo siempre tengo presente, que es que yo valoro muchísimo a las personas que se levantan. Son de las personas que yo más admiro. Esa persona que Dice un adagio que más vale una persona reparada que aquella que nunca Ha sido exactamente ha sido dañada. Sí, porque yo entiendo que las personas que se levantan son aquellas personas que han visto el suelo, saben lo que se siente caer, saben lo que se siente darse fuerte contra el piso y levantarse de nuevo Así es. y ponerse en pie de nuevo. Para terminar mi intervención, le quiero aconsejar, si fracasaste, es una señal de que hay una manera de cómo no hacer, ya sabes una manera de cómo no hacer las cosas. Así que inténtalo de nuevo y si te fracasaste de nuevo ya tiene 2. Sí, déjame decir algo que quizás de un poquito fuera de contexto, pero es como un refrán que yo escuché y lo pensé ahora, que era cuando dicen, es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. ¿Qué? Un malo conocido que un bueno por conocer. O sea, Fluye. eso lo que quiere decir es, por ejemplo, lo que quiere decir el refrán, Sí. luego yo voy a hacer una adaptación al tema, que es, por ejemplo, es mejor una persona que tú sabes que es mala a que un bueno que en cualquier momento Podría ser malo. podría ser malo. Entonces, ¿qué yo quiero referirme con esto? Que es mejor una persona que ha caído y sabe levantarse. Sí. Una persona que ha tropezado y sabe que tiene las agallas de levantarse, que a veces una persona que tú tengas puesta toda tu confianza en ello y 100% bueno, pero en cualquier momento esa persona va a caer y no va a saber cómo levantarse. Es así. O le va a costar más. Porque el punto, como dije anteriormente, es que las caídas te enseñan a pararte al final. Entonces, cuando una persona va a tener la oportunidad de tener éxito sin caídas, luego cuando vengan los golpes no vas a saber cómo enfrentarlos. Entonces, al final, los golpes sirven para que aprendas cómo vas a enfrentar cuando tengas el éxito. Exactamente. Excelente. Y bueno, ya para también cerrar mi intervención, en resumen, yo creo que todo lo que hemos dicho es que el que fracasa, por lo menos tiene que haberlo intentado. O sea, el fracasado sin hacerlo es más fracasado que el que lo intenta y fracasa. No sé si me doy como que Sí, sí. Y Dios valida el fracaso al final. Sí, sí. Dios valida a las agallas. Ujú. Dios valida a los valientes. Porque Dios te manda que seas valiente y que te esfuerces. Esfuerzo. Y entonces, si tan solo por el hecho de ser valiente y esforzarte, Dios te está enviando a que lo intentes. Y te da la Y victoria. que en medio de ese fracaso hay mucha ganancia, porque por ejemplo, cuando tú participas en algo y tú pierdes, puede que para muchos eso sea un fracaso, pero y la experiencia que tú ganaste, y las amistades que tú hiciste, y el conocimiento que tú te llevas, entonces eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Sí. Ya para cerrar con el asunto del miedo, sabemos que el miedo no es pecado, sabemos que el miedo, digamos, no es como, Dios no te va a rechazar por eso, pero sepamos también que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio, dominio propio. Caminemos en base a eso y sepamos que aún en el fracaso nosotros podemos tener éxito. Así es. Aún en las derrotas hay algo bueno. Y aún
cuando tú te caigas hay algo que aprender. El punto es que hay que verlo desde una perspectiva, que sea una perspectiva de un ganador. Porque el ganador sabe que aunque pierde, esa no es su posición. Que aunque él esté en el suelo, ahí no es donde él pertenece. Entonces tienes que saber. Dios mío. Escucha. Dios. Ay, Fluye. Entonces tienes que saber, al final, dónde quieres estar. Piensa en tu mente y di, ¿dónde yo quiero estar? Y si donde tú estás no es donde tú quieres estar, la única llave para llegar a donde tú quieres estar es intentando ir. Move. Entonces, muévete a donde sea, haz lo que sea, inténtalo. Reacciona. Que lo peor que puede pasar es que vuelvas a donde estabas y te sentías bien ahí donde estabas. Así que cambia tu percepción de ti mismo. Lánzate. Eres un ganador, créelo, porque cuando la Biblia dice que somos Modo Daniel Javif aquí. Escucha. o sea, que somos más que vencedores. Así es. Y si somos más que vencedores, yo creo que eso es motivo suficiente para cualquier situación que se me pueda presentar en la vida, yo poder enfrentarla con valentía, aún con miedo, aunque me estén temblando las piernas, créanme. Yo, cuando estaba en la escuela, yo no podía hablar en público. Se me dificultaba muchísimo hablar en público. Pero ¿cómo yo pude romper ese miedo? Pero fluye. Fue parándome, fue diciendo, bueno, yo no sé cómo yo lo voy Aquí a hacer. estoy. Y mi nombre es Joaquín Castillo. Exactamente, aunque sea mi nombre, yo tenía que decir ahí. Claro. Y créanme, me temblaban las piernas muchísimo, las manos yo las sentía súper frías y yo no sabía qué hacer. Pero enfrentando ese miedo fue como yo pude vencerlo. Fue como yo pude alcanzar la victoria. Mira, hay veces que tú sabes que hiciste la cosa mal, pero Dios te da una gracia, que la gente la ve bien, que lo hiciste bien. Mira, yo una vez hice una exposición que yo dije, y es verdad que la gente está agradecida que lo que yo hice. Anthony, Transparentes Podcast nació de un miedo al fracaso. Óyeme, créeme que, ¿cómo nos sentimos el primer día cuando vinimos? Que teníamos el miedo de que esto no funcionara, de que, wow, muchachos, nos van a ver como que... Al final, cuando tú pierdes el miedo a la percepción de la gente, que tú sabes que tú no le importas tanto a la gente como tú crees, tú empiezas a valorar más tu percepción de ti mismo. Porque al final, la gente te ve en un momento y ese momento va a pasar y ellos se van a olvidar de ti. Te dijeron lo que sea en ese momento y pasó. Pero cuando el único que se queda con eso en su corazón y dentro de ti eres tú mismo. Entonces empieza a darte más amor, empieza a valorarte más y empiezas a ver que tú eres el único que va a saber el valor de tus fracasos y de tus éxitos. Y vamos a ir concluyendo con Venus. Una pregunta ya, Ay, para que madre. usted se quede con eso. Vamos a dejar esa pregunta en el aire. No dejes que pase el tiempo, no dejes que pasen muchos años, y que cuando tú estés sentado ahí, tú tengas que preguntarte, ¿qué hubiera pasado si Wow, Sí, lo hubiera hubiese intentado. ¿Qué intentado. hubiera pasado? Amigo, pídale amor y a la sierva. Ay, No, mira. No. Mire, Atrévete. Que lo peor que puede pasar es que ella te diga que no. No. claro. Ayúdenme ahí, que yo sé que ustedes se la saben. Yo mismo estoy un poquito oído, pero la tengo ahí, que es esta historia que decía como que mi peor miedo es que mi yo de 80 años se me aparezca y me diga como que yo fui un cobarde en las decisiones que yo tomé. Dios mío. Miren, hasta aquí el video de hoy. Yo sé que ustedes van a querer más. Comenten ahí abajo cuál ha sido su mayor fracaso, cuál ha sido su mayor miedo. Y cómo lo van a Y que no te enfrentar. dé pena, Y manden su testimonio, que yo sé que hay muchos que le van a decir a la sierva, usted es. Y yo no sé lo que usted va a hacer. ¿Cuál es el miedo? No, tienen que pisar a valor. Písenla, aunque ella le vaya a decir que no. Y bueno, mi gente, hasta aquí. Y no Esto le- fue una entrega más de su programa Transparentes Podcast. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir el video con sus amigos. Y ¿qué más que tienen que hacer, verdad? Enfrentar su fracaso. Enfrentar su fracaso y su miedo y no dejarse vencer. Esto fue una entrega más de su programa favorito, Transparentes Podcast. Podcast. Bueno, Dios mío. Señores, Dios me habló.